Regresamos de nuevo aquí a su casa televisiva, Canal 36, BTV y Multimedia, Ruta Electoral. Esta es la revista electoral, el contenido más especializado, más transparente, íntegro, veraz, sobre todo lo concerniente al proceso en construcción del debate electoral, los escrutinios, las formaciones políticas, las alianzas, las coaliciones, las fusiones de los partidos, sus programas y los candidatos. Todo lo que tiene que ver con la construcción del proceso eleccionario 2024 y la toma del poder 2024-2028 en República Dominicana. La fiesta de la democracia. Una fiesta democrática que tiene que ser revestida de transparencia, de integridad, de probidad y de todas las garantías para que el ciudadano dominicano se sienta representado, para que ejerza ese derecho sagrado al sufragio en las condiciones totalmente nítidas y verificables de que ese papel que arrojó en la urna representa esa voluntad irreductible del dominicano por cambiar su sistema de gobierno o mantener el sistema de gobierno, definir sus aspiraciones, sus sueños y sus esperanzas. En este tramo, este programa ha decidido en su primera etapa llevar a ustedes el conocimiento al seno de sus casas, que ustedes conozcan de cerca la proximidad de los partidos políticos como instituciones, a sus líderes, cómo piensan, su historial, sus alianzas y sus proyecciones, sus propuestas y sus contenidos. Y hoy tenemos aquí el honor de compartir con el doctor Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional, quien tiene ya una larga data en la política dominicana, ¿verdad, doctor? Me dijiste viejo. Sea bienvenido. Joven, pero con mucha experiencia. Con mucha experiencia. Muy sagaz, muy sagaz. Doctor, así es. Cuéntanos cómo llega usted a la política cuando usted viene de un origen de emprendedor, comerciante y empresario. ¿Cómo usted entra en la vorágine política dominicana? Primero agradecerles la invitación que nos han hecho para compartir este importante espacio donde ustedes pretenden mantener al pueblo dominicano informado de todo cuanto acontece a nivel de lo que es la presente campaña política. Esta es su casa. Que luce muy interesante. De hecho, TV es para mí como una segunda casa, ¿verdad? De modo que voy a contestar la pregunta que me has hecho de la siguiente manera, Robert. Mira, yo llego a las cercanías de la política como uno de los jóvenes que el doctor Peña Gómez capta para formarlos a partir del año 1973, cuando se da la marcha del profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano como resultado de las diferencias que surgieron entre él y el pensamiento político del doctor Peña. Ahí iniciamos muy jóvenes nosotros la carrera política, pero nosotros recién habíamos iniciado también la carrera empresarial con nuestra empresa más conocida de República Dominicana, que es Laboratorios Risel, la cual parió Risel Pharmaceuticals, Risel International y finalmente la empresa Lemisol Corporation en los Estados Unidos, que marca líder, ¿verdad? En 30 años se ha convertido en la empresa más importante de nosotros porque tiene el mercado potencializado de los Estados Unidos. ¿Y aquí también? Aquí también, pero República Dominicana es un mercado pequeño. Por eso mucha gente se pregunta por qué Ismael Reyes en política cuando es un próspero empresario. Porque cuando tú tienes éxito económico es porque Dios te lo ha regalado. Pero cuando tú naces en un territorio determinado que se llama república, también es un privilegio que Dios te ha brindado. Ambas cosas tienes que apreciarla en su justa dimensión. Entonces, no podemos nosotros, habiendo nacido en República Dominicana, porque hayamos tenido un determinado éxito económico, olvidarnos del país. La República Dominicana
transita a partir del año 1963 en lo que se llama la democracia. Nosotros nos llamamos Partido Demócrata Institucional porque precisamente entendemos que la democracia es el mejor sistema político que puede haber en cualquier parte del mundo donde los seres humanos pueden desarrollar potencialmente todo lo que puede ser la inquietud y la aspiración. Ahora bien, en esta nación tenemos una democracia que nosotros decimos que es relativa. ¿Por qué? Podemos estar aquí, hablar con ustedes, externar cualquier criterio sin que pase absolutamente nada, sin que haya persecución, sin que a ustedes les cierren el canal y sin que en el caso nuestro nos persigan. Hasta ahí hemos ganado una parte de la democracia. Las conquistas sociales, bien, los derechos. Pero la democracia no es solamente el derecho a hablar. El derecho a hablar es uno de los elementos de la democracia. Hay elementos que también son fundamentales como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tu poder tener seguridad ciudadana. En todo eso tenemos grandes carencias en la República Dominicana. ¿Y qué aporta el PDI a esa lucha y a esas demandas como partido político? El aporte del partido viene fundamentado en el discurso que hacemos a nivel colectivo, en el discurso que nosotros llevamos a cabo en la sociedad, porque yo debo decirte a ti lo siguiente. La única forma como una sociedad puede cambiar su destino es a partir de la política. Hay mucha gente que sataniza la política. La política, decía Juan Pablo Duarte, el padre de la patria dominicana, es la ciencia más hermosa después de la filosofía. Y más noble. Después de la filosofía. Así es. Entonces hay nobleza en la política cuando se ejerce con dignidad, con patriotismo y con honor. Lo que pasa es que hay políticos bandidos, sinvergüenzas, que se han enganchado a esta carrera para estafar la confianza del pueblo, para sacar el patrimonio nacional, para hacerse multimillonarios a partir de ella. Y en ese orden entonces, ese tigueraje ha dañado mucho a la política de la República Dominicana. O sea, usted admite que el tigueraje ha saltado la política dominicana. Pero por supuesto, pero no solamente el tigueraje, ha saltado hasta el narcotráfico. ¿O no hay casos penales en los tribunales de República Dominicana y en los tribunales de los Estados Unidos por un tema de narcotráfico con gente que fue electa por su pueblo en una boleta electoral? Entonces usted tiene un máster en comunicación política. No, yo lo que soy es abogado de profesión y economista. Y empresario. Y empresario es el ejercicio de 42 años prolongado que tenemos, pero como ya le decía, desde el año 74 participando en política, con tantos años, algo se tiene que haber aprendido. Entonces, la carrera política, sería importante que se instituyera en el país, dado las debilidades que ha venido presentando a lo largo de la historia, y en especial con el juego con que se toma la política. Mira, la política es una profesión que se estudia aquí en varias universidades. Los doctores y licenciados en ciencias políticas, eso está establecido. Hay varias maestrías en el país también para el tema del estudio de la política. Pero la palabra política, ¿qué es lo que quiere decir? La palabra política es una palabra compuesta del idioma griego, politea, que quiere decir pueblo, y tica, que quiere decir poder. Entonces, política no es más que poder del pueblo. Es un concepto griego. Así fue concebido. Que nace en la antigüedad. Y a partir entonces del poder del pueblo organizado, es donde se determina el traspaso de los derechos que tiene ese pueblo para vivir en sociedad
como cada cual no puede ejercerlo de forma independiente, nos reunimos y hacemos una selección de personas que nos representen en las diferentes posiciones de mando. Doctor, En pero, ese caso, perdóname sí, para explicar esto, en ese caso entonces tenemos que nacen los llamados poderes del Estado. Y en esos poderes nacen por vía principal tres poderes, que son el poder ejecutivo. En el caso de la República lo ejerce el presidente el de la sistema Montesquieu República, de poderes. o en el sistema republicano lo Montesquieu. ejerce el presidente de la República. El sistema congresual, que es unicameral o bicameral como en algunos países y como es en República Dominicana, que se llama el poder legislativo, y finalmente el poder judicial, que no es más que el derecho a juzgar el comportamiento de la Doctor, sociedad. pero en esas atenciones, el partido suyo que comienza con su activismo con el doctor Peña Gómez, como usted plantea, cuando hizo la ruptura ideológica con Juan Bosch, pero luego, en algún momento, usted define una alianza con Atuey de Camps. Usted se vincula en más profundidad con Atuey de Camps. Incluso llega a la legislatura de la mano del apoyo del PRD con Atuey de Camps, ¿verdad? Mira, el licenciado de Camps y nosotros teníamos una amistad vieja de muchos años. Ustedes saben que él llegó a ser el segundo líder más importante al interno del viejo PRD, cuando el PRD era esa fuerza poderosa que había en la República Dominicana, el hacho encendido. Cuando el destino le juega una trastada a la salud del doctor Peña Gómez, Atuey tiene que asumir la conducción del partido. Y todo parecía que iba a ser el líder emergente y el candidato presidencial. Sí, eso Cosas parecía. extrañas. Creo que ahí pasó algo que pudiéramos analizar. Pero la historia es que cuando Atuey asume la candidatura, no, la dirección La dirección. del partido, él me pide que regresara desde el PDI hacia el PRD para que trabajáramos juntos en lo que fue su intención de reponer los principios originales que el doctor Peña Gómez sustentaba en el PRD, sobre todo a partir del tema de las tendencias, que Ya. 5 o 6 tendencias se hicieron dueño del PRD, y hoy vemos los resultados. Las facciones. El interés de Atuey era compactar ese partido, fortalecerlo para la toma del poder, de tal suerte que pudiera cumplirse el sueño desde la fundación del PRD en la comunidad del Cano, en La Habana, en plena época de la dictadura. Usted fue en alianza con Atuey de Camps, con el PRD, y salió electo legislador. Vinimos a trabajar entonces con el licenciado Atuey de Camps dentro de la dirección política del PRD, encargado de la dirección nacional de organización del partido. Eso fue a principio del año 99. Poco más tarde viene el debate del proceso electoral del año 2000, que ya ustedes conocen, el éxito que tuvo el expresidente Hipólito Mejía, y 3 años después de estar Hipólito en el poder, quiso violentar un principio sine qua non de principios en el PRD, que era el principio de la no reelección presidencial. Lo que debo decirles a ustedes, cuando el PRD se funda en la comunidad del Cano, en La Habana, ahí veo una foto con mi maestro, creo que ahí estábamos sí, nosotros bastante jóvenes, para la época. Pero, bueno, pero ya se nota que asumía responsabilidades públicas. Sí, mira que yo tenía bigotes y ya no tengo bigote, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Hipólito decide modificar la constitución de la República, con ese principio histórico del PRD, cometiendo un crimen que este pueblo no ha valorado, porque gran parte de la desgracia posterior que ha vivido la República Dominicana tiene como resultado la violación por parte de Hipólito Mejía
de ese principio fundamental del viejo PRD, Entonces, ahí usted de rompió. no reelección Usted presidencial. rompió ahí con el PRD. No rompí yo, rompe Atuey de Y Camps usted con también Hipólito se Mejía. separa. Cuando Hipólito Mejía comete la acción de hacer que Vicente Sánchez Pared, que era un gran dirigente del partido, Correcto. como secretario general encabezara una convención anómala, convocada violando los estatutos del viejo PRD, porque esa es la historia. Sí. Y la Junta del momento validó esa acción. Entonces, ¿qué hizo Hipólito en el PRD? Que expulsaron del partido al licenciado Atuey de Camps Grave, por ¿no? haber cometido el crimen, si podemos llamarle crimen, de haberse opuesto a la acción torpe de Hipólito Mejía de dañar para siempre a la historia del PRD, que lo ha traído en un nivel de empequeñecimiento hasta lo que hoy conocemos. Le costó, Cuando Atuey hace pero eso, le costó el poder político al PRD en por ese supuesto, cuando Atuey ve que esa es la acción, tuvo la suerte de que muchos hombres les momento. acompañamos. Y ustedes se fueron también. Rafa Gamundi Cordero, Va a estar mañana aquí con nosotros, un gran hombre, Rafa Sí. Gamundi, me le dan un saludo de parte mía ¿Cómo no? y le dejan dicho que me senté en esta silla y que al enterarme que él mañana va a estar con ustedes, le dejé dicho que me considero sexual. ¿Cómo no? Doctor, entonces usted rompe con Hipólito y luego entonces define su propio camino, pero usted entró en alianza de nuevo. Lo que pasa es que Usted fue aliado entonces de Leonel Fernández. cuando nosotros salimos del PRD junto con Atuey de Camps, vino entonces el debate y el tema de la no reelección. Entonces, nosotros no podíamos contribuir con la reelección de Hipólito Mejía en ese momento porque el principio era, míralo ahí, no a la reelección. Y de Nos hecho, opusimos tajantemente. y de hecho, esas imágenes se notan que son de la comunidad en los Estados Unidos. Eso sí, eso es nosotros caminando por Grand Concord en el Bronx. En ese momento, el PDI es un partido fuerte en la diáspora dominicana y tenemos seccionales muy importantes en los Estados Entonces Unidos. usted entra en alianza con Leonel Fernández en el 2000. Nosotros no entramos en alianza con el doctor Fernández en el 2000. Nos opusimos a la reelección presidencial. Mantuvimos entonces el trabajo independiente durante el periodo en que se formaba el Partido Revolucionario Socialdemócrata, conocido en su momento como el Partido del Toro. O sea, ustedes tenían previsto una alianza con Atuey de Camps, tanto con el PDI, que estaba ya vigente, ¿no? No. El PDI no existía Yo estoy todavía. en el PRD y salgo con Atuey del PRD. Atuey forma el Partido del Toro. Yo lo acompaño en la primera etapa. Cuando Atuey consolida entonces su liderazgo al interno del Partido del Toro, nos sentamos y nos pusimos de acuerdo y entonces yo regresé de nuevo a la presidencia del Partido Demócrata Institucionales, que correcto. es el partido que estamos presidiendo hasta el día de hoy, con la fortuna de haber contado con un dirigente como el licenciado Pedro Galán, que presidió durante ese tiempo que yo estuve fuera de la presidencia del partido de manera muy magistral. Bien. Y que hoy ocupa la Secretaría General. Pero usted hizo varias alianzas políticas en ese trayecto, incluso hubo una alianza política con Rafi Trujillo, Rafi Domínguez, que todavía no tenía su partido reconocido. No hubo una alianza política. Pero antes de Rafi usted tuvo otras alianzas políticas. No hubo una alianza política con Ramfis. Al nosotros tener la historia del año 2004, De la no reelección. 2008, 2012, 2016, al caminar hacia el 20, aparece la figura del nieto del dictador. Y esa figura aparece en privado en diferentes escenarios en los Estados Unidos porque mis oficinas centrales de la Emisor Corporation están en el estado de la Florida. El nieto del dictador también reside en el estado de la Florida. Y un amigo común, periodista, me lo presenta. Y ahí comienza
una relación de más de 2 años conociéndonos. Y así es que nos ponemos de acuerdo para venir a la República Dominicana a hacer una especie de tubo de ensayo, porque en lo que el nieto del dictador y yo coincidíamos era de que había llegado el momento de crear un nuevo liderazgo en la República Dominicana. Entonces a eso no había que negarse. Nos conjuntamos y tratamos de hacerlo. Comenzamos a hacerlo y tuvimos un éxito relativo hasta que la mano poderosa de José Ramón Peralta en el gobierno de Danilo Medina supieron financiar fácilmente un rompimiento de esa ¿Por qué, unidad. doctor? ¿Cómo se da eso? No, es que llegamos a estar marcando 12, 14 y 15 puntos en las encuestas. Okay. Tristemente, el nieto del dictador no supo valorar lo que eso significaba en un momento histórico para la República Dominicana. Cuando el gobierno ejerce la acción de compra que hizo, se rompió todo. Y entonces nosotros, al interno del comité político, ¿qué hicimos nosotros? El partido me impuso la candidatura presidencial y la asumimos en el 2020. En el 2020 De manera fue independiente. de manera independiente y asistimos solo con la candidatura presidencial del partido en el 2020. Sí hicimos alianzas políticas a nivel municipal y a nivel congresual, al extremo de que, como te decía fuera de cámara, tenemos hoy nosotros 16 senadores en alianza. Doctor, Ahí veo disculpe, que están pasando, tenemos una perdóname, llamada pero en antes de la línea. llamada, este video, si me lo permite, ¿Cómo no? es un enfrentamiento que tuvimos nosotros frente al Palacio Nacional, en una caminata que hacíamos ¿En ocasión de nosotros qué? en el gobierno de Danilo Medina. Teníamos una marcha donde nosotros también en ese momento ¿Usted le nos hizo oposición a oponíamos. Danilo Medina? Bueno, es que nos oponíamos también a la modificación constitucional para el tema de la reelección presidencial. Y el partido sale a la calle otra vez de nuevo. Y ahí estamos nosotros en una marcha que hicimos ese día. Y la policía nos impidió. Entonces usted coincidió con Leonel Fernández. Ahí comenzamos realmente el acercamiento final, el viejo amigo doctor Leonel Fernández, a hacerle oposición al tema de la reelección presidencial que no estaba permitida en ese momento en la Disculpe, Constitución de la doctor, que República. tenemos una llamada. Parece que un seguidor, Julio Acosta, quiere hablar con nosotros y quiere comunicarse con el canal. A ver, Master, si tenemos la llamada en línea, por favor. Vamos a ver. Mientras tanto, doctor, ya con Rafi Trujillo se hizo la alianza, se le llevó como candidato y se fracturó porque el gobierno intervino en ese proceso. Así fue. El gobierno es quien ejerce y manipula la ruptura entre usted y Rafi Trujillo. José Ramón Peralta, El gobierno. mandado por Danilo Medina. Sí, pero ponle nombre. Y en este momento... ¿O tú le tienes miedo a decir los No, nombres? absolutamente. Porque yo no. Absolutamente, pero el gobierno, en la persona del ministro. Bueno, pero ¿verdad? el gobierno, eso es impreciso en cierto modo. Bueno. Vamos a decir quién es del gobierno, que es más específico. Perfecto, perfecto. ¿Verdad? Pero se Paso supone así. que parte del aparato político del gobierno quien produce la fractura entre usted y Rafi. ¿No fue entonces una cuestión de principios? De dinero. Fue de dinero entonces, doctor. Doctor, ¿y la situación con Rafi Trujillo hoy? ¿No hay perspectiva, no hay posibilidad de alianza? Mira, el tema lo he tocado porque tú lo has traído. Es parte de la historia del proceso político Sí. de su partido. Sí, lo que pasa es que a mí me enseñaron de pequeño que lo correcto hacer siempre con la basura es echarla en el zapato. Conceptos muy duros, doctor. No lo que es. ¿Qué tú haces manoseando basura por largo rato? ¿Hubo algún pequeño Eso disgusto es mejor echarle ese durante zapato. esta ruptura? Vuelvo a repetirle, ¿verdad? La basura tú la tomas, pero en la funda para echarle en el zapato. No hay posibilidad. No hay que ir- posibilidad- no hay que posibilidad de ir- no- acuerdo. no hay que ir muy largo con la basura. No hay posibilidad de acuerdo, doctor. Pero usted acaba de plantear aquí, en ruta electoral, de que cuando usted hace la alianza con Ramfis, usted marcó un punto importante. Estaba buscando un nuevo liderazgo político
para República Dominicana. Así fue. Y en este momento usted acaba de hacer un pacto político con el presidente Fernández. Así es. ¿Usted entiende que representa la nueva opción política, el nuevo liderazgo político dominicano? Mira, vamos a hacer una pequeña reflexión y voy a llamar la atención de ustedes que son dos comunicadores de experiencia. Este país, a partir de la decapitación de la dictadura de Trujillo, en 1961, llegó a haber tres grandes líderes. El doctor Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez, mi maestro, y el licenciado Atuey de Camps Jiménez, acompañando al doctor Peña Gómez siempre de cerca, pero el tercer líder más grande del país lo era el doctor Joaquín Balaguer. Sin duda, sin lugar a dudas. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que son dominicanos igual que yo, y perdónenme que yo estoy invitado al programa. No estoy para hacer preguntas, pero la benevolencia de ustedes me concederán por lo menos una reflexión con ustedes. Desapareció el profesor Juan Bosch, el doctor Peña Gómez, el licenciado Atuey de Camps Jiménez y el doctor Joaquín Balaguer. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué líder importante le queda a la República? ¿Quieran ayudarme? ¿Cuál es su opinión? Pero yo le pregunto a ustedes. ¿Y usted cree que hay un liderazgo importante en República Dominicana que, digamos, puede ser un liderazgo principal en el país? ¿O hay partidos principales? Yo pienso que sería, y no te me ofendas, pero pienso que sería una actitud mezquina de parte tuya no querer reconocer que si hay un grande liderazgo hoy en la República Dominicana, después de desaparecidos los tres que te he citado, hay un gran liderazgo que lo ejerce el doctor Leonel Fernández. Pero yo no estoy haciendo un juicio de opinión personal, pero sí le estoy diciendo que el liderazgo de esas tres figuras que usted menciona es un liderazgo que fue imponente, un liderazgo histórico. El mismo presidente Fernández ha admitido que aquí esos liderazgos no vuelven a retornar en la historia dominicana. Bien. Bueno, ¿podremos contestar en breve? Porque tenemos la llamada en pausa. ¿Cómo no? Vamos a ver. Pero la pregunta no la dejemos que se vaya. ¿eh? No se preocupe. Vamos a ver al amigo televidente. Buenas tardes. Alto dirigente del Partido Nacional Independiente. Buenas tardes. Julio Costa, ¿nos escucha? Prefiere con Lionel. Máster, a ver si lo tenemos en línea. Bueno, no ha sido posible. Creo que Julio se fue, pero él volverá. Volvamos al tema de esta cuestión. Bien. El propio doctor Leonel Fernández admitió de que esos liderazgos históricos no son posibles repetirlos. Estamos de acuerdo. Bien. Ese modelo ya pasó. Definitivo. Pasó. Pero el país tiene líderes políticos hoy día. Claro que sí. ¿O no tiene líderes políticos? Claro que sí. Y de esos liderazgos políticos de la República Dominicana, ¿vamos a negar que el más importante es el doctor Leonel Fernández? No hay duda. No. Hay una cuestión importante. El presidente Fernández es el único dirigente político vivo que ha sido presidente 3 veces en República Dominicana. No, porque yo te iba a matar el gallo en la funda con eso mismo. Ese es un récord y es un background que pocos dominicanos lo tienen. Mira qué Ahora, bueno. un liderazgo histórico de aquella magnitud no es posible. No es posible. De hecho, en este momento, el doctor Fernández encabeza una fuerza minoritaria del país. Bien. Minoritaria. Bien. Me alegra mucho que Nadie cuestiona, doctor. Nadie cuestiona ni el intelecto, ni la formación, ni el don de gente, ni el dominio histórico que tiene el presidente Fernández, que dicho sea de paso. Mire, yo decía en una ocasión que si el presidente Fernández ganaba las elecciones aquí, iba a crear un nuevo precedente histórico por encima o similar a Buenaventura Báez y que iba a superar a Joaquín Balaguer. Yo lo contravengo a usted.
Vamos a ver. Porque un liderazgo se fundamenta primero en la credibilidad. Y Leonel Fernández presentó mucha credibilidad y obviamente una gran elocuencia cuando hacía sus exposiciones, un programa de gobierno programático que se visualizó en acciones reales y contundentes. De hecho, esto fue lo que le dio la segunda vuelta electoral contundente, ganó. Sin embargo, nosotros vimos en las acciones realizadas durante su gobierno que se debilitó en cuanto a liderazgo en credibilidad. Entonces, un líder en el que tú no puedes poner tu confianza, aunque se haya cambiado de partido, sigue siendo la misma persona. Es lo mismo que podríamos decir que cómo se ha dividido el PRD y el PRM, donde muchos de los partidarios con las mismas ideologías y las mismas acciones del PRD pasan a las filas del PRM. Y Leonel Fernández, que es del Partido de la Liberación Dominicana, como hubo fricciones dentro de su partido, se divide y forma entonces la fuerza del pueblo. Pienso que en el sentido de credibilidad, un liderazgo no tiene fortaleza. A ver, doctor, ¿qué le parece? Mira, lo primero que yo debo hacer es, ¿Cómo usted valora esto? respetar totalmente el criterio que ella tiene, porque ese es el ejercicio de la democracia, que cada cual piense como quiera y que cada cual exprese su criterio, ¿verdad? Y ella lo ha expresado y lo aplaudo de manera glamorosa el valor que usted ha tenido para expresarlo. Sobre el nuevo liderazgo Ahora bien, de su alianza. perdóname. Fácil, que ustedes son muy inteligentes. Ahora bien, yo te voy a decir a ti lo siguiente. No hay obra humana perfecta. Perdón, yo le escuché. Sí, claro. ¿Tiene algo más que decir? Le cedo la palabra. Bueno, lo voy a hacer, pero ya en perspectiva de usted como líder de su partido, después que usted termine. Muy bien. Entonces, decirte lo siguiente. La obra humana no es perfecta, aunque sí es perfectible. El doctor Leonel Fernández no es el doctor Balaguer, ni el profesor Juan Así Bosch, es. ni el doctor Peña. No estoy muy de acuerdo en eso. Ahora bien, de los liderazgos políticos que tenemos hoy viviente en la República Dominicana, yo reitero que el doctor Fernández es el más talentoso, el más capaz y el de mayor dimensión. Ahora bien, fue presidente de la República 3 veces. Un hombre que ha sido presidente de la República 3 veces y que ha gobernado con gente de carne y hueso y sobre todo de dominicanos. Hubo gente en su gobierno que hizo lo que no debía de hacer. Y hubo gente que tuvo consecuencias jurídicas incluso por ese hecho. Ahora, en lo personal, la conducta del presidente Fernández, todo el mundo la conoce y me parece que saben que es un hombre de una proporción ética y moral irreprochable. Es mi criterio, ¿verdad? Respeto el que usted pueda tener. Y creo que en esta etapa debemos reflexionar sobre lo siguiente. El PLD gobernando con Danilo Medina durante 8 años de gobierno tomó un derrotero que llevó al presidente Fernández, siendo el líder de ese partido, de enfrentarse con su viejo amigo y mi amigo Danilo Medina por un tema que tenía que ver con la intención de Danilo de reelegirse por tercera vez, cuando hizo un intento por segunda vez de modificar la Constitución de la República. Así es. Los principios antireeleccionistas históricos de nosotros coincidieron con los del doctor Peña Gómez, Eso vemos. con los de Atuey de parte Camps suya y también con ese el orden. doctor Leonel Fernández. Y eso es lo que es la coherencia Sí, política. ha habido coherencia. De modo que si partimos de los criterios de lo que es la política como ciencia, de la política como arte, entonces tenemos que admitir que nosotros hemos sido
coherentes en el pensamiento. Y que si en ese momento el presidente Fernández se pone frente a Danilo para impedirle modificar una constitución que en el 2010 el propio presidente había modificado y que Danilo intentó hacer otra modificación para quitar el tema de la segunda vuelta, había que estar de acuerdo con el presidente Fernández. Pero fíjese usted, esa lucha del presidente Fernández, esa lucha nuestra, esa lucha de la Marcha Verde, esa lucha de participación ciudadana, esa lucha de tanta gente que quería sacar del poder al PLD por el comportamiento de Danilo Medina y otros dirigentes del partido, le dio el poder a un partido chiquito para el momento, Es correcto. emergente para el momento, Correcto. el PRM, que venía información a partir de que, a partir de sustraerle De la decisión del PRD. la vieja militancia al Partido Revolucionario Dominicano. Y ese partido aún debilitado toma en el 2020 el poder con un pueblo que vota por el presidente Abinader. ¿Por qué? Por la promesa de cambios que Abinader prometía. La palabra mágica. La palabra mágica, Cambio. a 3 años de ejercicio. Mire, doctor, Pero- tenemos que hacer una pausa, pero vamos a volver, porque tenemos que hablar sobre ese pacto político. El país está muy atento a esa alianza, a esa movida política. Pero quería que decirte ustedes que a han hecho. 3 años de ejercicio, Pero tenemos que hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos. muy bien. Y volvemos de nuevo aquí en Ruta Electoral. Tenemos el honor y el privilegio de estar aquí con Ismael Reyes Cruz, quien es presidente del Partido Demócrata Institucional en Ruta Electoral. Vamos a cumplir con algunos compromisos y ya regresamos en breve.